Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estés viendo, gozosos, gozosas y gozoses. Comunidad de la Gozadera, ¡estamos de regreso! ¡Qué emoción! Es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Bueno, ya saben cuál es la dinámica del cafecito. Esto dura lo que dura nuestra taza de café. Si ustedes no hablan, nosotras no hablamos. No, no es cierto. Nosotras siempre hablamos aunque ustedes no nos hablen. Bienvenida, Nelly. Un gusto estar aquí contigo. No. Justamente antes de empezar la transmisión estábamos pensando hace cuánto tiempo que dejamos de hacer los cafecitos. Y la verdad es que nosotros nos parece que pasó poco tiempo, pero pasó mucho. Yo como 3 meses, ¿no? Y pues no, chicos y chicas, ya tenemos bastante tiempo que no hacemos los cafecitos. ¿Ya como años? Como 2. No, menos, como semanas. Como 2 años más o menos. Entonces, bueno, pues estamos de vuelta. Queremos que sepan que es un cafecito totalmente renovado. Queremos empezar de cero, obviamente. Sí. Queremos empezar a retomar temas porque nos hemos actualizado bastante. Y también queremos formar una comunidad como de mucha más confianza. Ya les iremos platicando un poquito más acerca de eso en esta introducción. Justamente por eso el título, ¿no? Exacto. Este título, un poco a modo de juego, te la introducimos todas, pues porque estos programas se tratan de qué va los sentidos de placer, porque no sé si ustedes ya lo sepan, pero este año cumplimos 14 años de ser la escuela formadora de gozosos, gozosas y gozoses más divertida, más placentera, más orgásmica y chorreante de todo México. Así que muchas gracias a ti por tu confianza, porque siempre has estado ahí, siguiendo nuestro trabajo, ayudándonos, apoyándonos, dándonos ideas, contribuyendo, nutriendo todo lo que tenemos acá atrás. Y bueno, saber también que en estos cafecitos nos van a conocer a Nelly y a una servidora de una manera mucho más natural, mucho más abierta, mucho más humana, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros como personas? Y dejar muy claro que nuestro papel profesional en el consultorio, al frente de los talleres, de las clases, ya es otra cosa, porque aquí nos van a escuchar echar relajo y nos vamos a divertir, nos vamos a reír, vamos a dar información también que vale mucho la pena, que está muy padre, pero las herramientas que se utilizan profesionalmente dentro de las terapias, o sea, no vayan a creer que ir a terapia, que esto es terapia, exacto. Si tú requieres una terapia, si tú requieres un acompañamiento, si tú requieres un taller, una clase, un curso, pues contáctanos y entonces podemos hacer llegar hasta tu colonia, hasta tu país, hasta el lugar donde tú estás, a los sentidos del placer. Claro, yo creo que también es muy importante decir, Kenny, que el hecho de que aquí seamos un poco más humanas de lo que ya veníamos siendo implica mucha subjetividad, ¿vale? Dentro de nuestra profesión, cuando Ken y yo damos talleres o damos sesiones de terapia, nosotras intentamos ser lo más objetivas posibles dentro de la terapia y claro que la manera en la que ustedes nos van a conocer aquí no nada más va a ser, aunque siempre lo vamos a intentar, de forma intelectual o tratemos de darles la información que nosotros creemos que es más conveniente para ustedes, mucho más certera, mucho más segura. También vamos a plagar este cafecito de nuestra propia visión que tenemos del mundo, de nuestra propia visión que tenemos acerca de la sexualidad. Entonces, creo que es muy importante decir eso porque si te soy honesta, tengo miedo. Yo sí estoy así como con ese nerviosillo de, híjole, o sea, no es lo mismo, obviamente, estar enfrente de un paciente y escuchar y ser empático y de pronto, pues, ponerte en este papel de aceptación positiva y incondicional donde no juzgas para nada y de pronto que te vean en un cafecito y tú digas, a mí esto sí me gusta, a mí esto no, no me parece. No significa, experiencias. Ajá, claro, no significa que nosotros tengamos la verdad absoluta de las cosas, simplemente significa que esa es nuestra perspectiva. Justo por eso queremos hacer esta introducción, para que a todo el mundo le quede muy claro que esto está plagado de subjetividad, de la subjetividad de Kenny, de la mía y seguramente de nuestros próximos invitados. Así es, porque este cafecito va a tener invitados. Tenemos miras a que esto se convierta en un podcast. Híjole, este 2024 se viene lleno de torreo, de gozo. Estoy súper feliz, Nelly, pero súper feliz. Y también decir que evidentemente el hecho de que ustedes nos vean en la parte profesional de una manera, yo soy muy seria, por ejemplo,
Si nos ven de una manera, pues tampoco significa que porque aquí echamos un poco de relajo o de pronto contemos alguna experiencia, luego nos dicen, a ver, muy sexólogas y todo, pero ¿cómo cometiste este error? Bueno, pues es que somos seres humanos y dentro de lo que estudiamos, porque no somos coaches, no lo somos, sí estudiamos, chicos. Somos acompañante y terapeuta dentro de la sexología, de la erotología. Entonces, es importante decir eso, ¿no? Tenemos herramientas profesionales para acompañarte, precisamente porque no vamos a mezclar nuestra vida personal en el consultorio con la tuya, ¿ok? Porque si hiciéramos eso, pues estaría chafísima nuestra sesión, ¿no? Claro que siempre hay un vínculo que se establece con los consultantes que van a sentarse ahí frente a nosotros, pero ese vínculo no puede pasar ciertos límites. Claro, justamente por eso queremos invitar a toda la comunidad de La Gozadera que intenten hacer lo mismo que nosotros hacemos con ustedes. Ser sumamente empáticos, ser sumamente razonables, ser sumamente abiertos también y darse cuenta que Ken y yo somos seres humanos, como ya lo dijo ella, como cualquier otra persona, y que nosotros solamente digamos que tenemos un poquito más de luz para ver cuál es el camino y si podemos acompañarlos a través de eso, porque además siempre es más fácil acompañar desde afuera, ¿no? O sea, ver cuál es la problemática que tiene, por ejemplo, una pareja o una persona en el individual y tú decirle, yo creo que estas herramientas te podrían servir que llevarlo a la práctica, ¿no? Siempre va a ser eso mucho más complejo, pero bueno, ya que estamos aquí siendo la comunidad más bonita, sí somos. ¿Qué te parece si ya empezamos con el tema? Venga, vamos a introducírtela toda. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Sí. Vale, prepara tu cafecito porque a partir de ahora el tiempo que dure nuestro café es el tiempo que va a durar este video. Me lo voy a acabar. Vamos a darle saludos a las personas que nos están viendo, Nelly. Un saludo para Susi, que siempre nos acompaña y que nos ha seguido desde nuestros inicios, primero odiándonos, después amándonos. Susi, obviamente va a haber momentos de los cafecitos en donde te digamos, no oigas esto, salte. Apágale. Por favor. Ok, un saludo también para Xochitl, para Berenice, un saludo para Marifer, para Marco, para H, para Mayitas, para Yaque, que también nos está viendo. Yaque, también un abrazo enorme. Y a todos, a todas ustedes, besotes y abrazotes. Por favor, ayúdenos a participar, a comentar, porque ustedes le van a dar pauta a esta conversación. Así que vamos empezando. Los invitamos a que pongan aquí en el chat sus dudas. Vamos a hablar sobre cómo empezaron los sentidos del placer, sobre cómo empezamos nosotras a interesarnos en estos temas del placer, de la sexualidad, de qué van a veces nuestras sesiones. Obviamente no vamos a quemar a nadie aquí, ¿no? Más que nosotras, porque somos las que estamos ahí dando la cara, pero sí es importante que ustedes nos vayan aquí escribiendo en los comentarios qué es lo que quieren saber de los sentidos del placer y también, ¿por qué no?, de nosotras, siempre y cuando lo hagamos de una manera amorosa y respetuosa como todo lo que hacemos aquí. Va, me superlate. Entonces vamos a empezar, Kenny, hablando un poquito acerca de una especie de story time sobre cómo empezó nuestro interés por la sexualidad. De manera individual y de manera conjunta, porque para quien no lo sepa, Kenny y yo somos hermanas. Entonces, no se nota, ¿verdad? Entonces, crecimos juntas y obviamente una parte de la vivimos en conjunto, a pesar de que tenemos algunos años de diferencia de edad, pues sí. No tantos. No tantos. Y pero yo creo que a mí me sirvió mucho tener una hermana mayor, obviamente, y el hecho de que tú fueras una persona sumamente inteligente, ay, mariconas, sumamente inteligente, sumamente, que te gustaba mucho investigar, pues, o sea, nunca fue como que te quedaras con lo que alguien te decía, siempre era, yo necesito saber más, ¿no? Y creo que eso fue algo que tú me pasaste a mí, de alguna forma, y pues al final siempre buscábamos los medios. ¿Te das cuenta? Sí, realmente sí. Y creo que es chistoso. Hace ratito comentábamos que ella y yo crecimos en un ambiente donde de un lado era como todo open y del otro lado era todo close, ¿no? O sea, con algunas personas de la familia podíamos hablar abiertamente, podíamos obtener información,
sobre todo creo que una persona que pensamos siempre es nuestro papá. No era una persona a quien nos podíamos acercar a preguntarle cualquier cosa, y él nos iba a contestar. Y nos iba a contestar con la verdad, y si no la conocía, la iba a buscar, ¿no? Sí. Entonces, había otras personas que siempre han sido y son muy de espantarse, o sea, como la masturbación, como el clítoris, como cállense, o sea, cállense, no estén diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, creo que pudimos tener puntos de comparación entre una visión y una perspectiva y otra, y poder decidir qué era lo que queríamos. Porque lo que siempre primó en nuestro hogar fue una, no lucha, pero sí una contraposición de ideología espiritual o religiosa, por llamarle de alguna manera, donde de un lado las creencias castigaban el placer y del otro lo fomentaban, ¿no? O sea, de un lado era como... ¿A qué te refieres? Ajá, porque una parte de la familia que tiene ciertas creencias religiosas dicen, está mal sentir placer porque es pecado. Y en la otra parte, si no sientes placer, no puedes alcanzar tus objetivos, ¿no? Como en esto de la magia sexual y todo eso, ¿no? Entonces, sí tuvimos como que decir, a ver, vamos a decidir, pues a donde está rico, ¿no? Ah, no es cierto. Vamos a probar donde se sienta mejor, ahí nos quedamos. Ahí me estaciono, muchas gracias. Sí, exactamente. Y yo creo que esto que estás mencionando, Kenny, es la base de absolutamente todo lo que tú y yo somos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque todos los días, además es muy gracioso, platicamos de esto de manera constante, ¿no? Sí. Y bueno, como para empezar un poquito a hablar acerca de la manera en la que nosotros nos comportábamos, pues siempre fuimos bien coquetas, ¿no? Yo no. Ay, sí. Y pues era muy como de intentar saber más acerca de cómo eran las relaciones y los vínculos humanos. Porque además creo que desde muy pequeñas nosotros nos interesábamos, incluso por la perspectiva de género. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, siempre era estar cuestionando, pero qué es ser hombre, pero qué es ser mujer, pero no nada más conlleva la genitalidad, conlleva otras cosas. Yo me acuerdo mucho, Kenny, que tenemos una tía que es maestra, y a ella le habían regalado unos libros. ¡Uy, sí! Unos libros de sexualidad para niños, pero que incluso esos libros de sexualidad para niños dentro de esa casa estaban prohibidos para nosotros. O sea, yo creo que yo he de haber tenido unos 5 o 6 años, más yo o creo menos. Que sí. Yo como unos 10. Y los tenían escondidos, escondidos así en lo más recóndito de un librero, como todos los libros a la vista, pero esos así atrás, abajo de cajas, trapos, veladoras, cosas, y una figura calzones religiosa. Rotos, ¿no? Los que están de trapo, ¿no? Sí, y un chuchito hasta arriba para que te espantaras y te sintieras culpable si agarrabas el libro y lo leías. Entonces, pues siempre nos escapábamos, nos escabullíamos, era así como de, oye, ¿y si hoy revisamos otro capítulo más? Sí, ¿no? Y en cuanto se descuidaban los adultos y nos dejaban solas, nosotras dos y a veces una que otra prima, porque siempre crecimos en la chamacada, ¿no? Corríamos, sacábamos los libros, pero además... Una cuidaba la puerta. Y casi siempre mandábamos a alguien más. Otra leía en voz alta y las demás ponían atención. Exacto. Pero además, pues era para niños, era ilustrativo y la verdad eran unos libros que hasta la fecha me parecen libros muy buenos, ¿no? Sí, con información, o sea, no se desactualizan. Exacto. Entonces, creo que de ahí nació, fíjense, no solamente de haber descubierto algo que nos gustó, que nos llamó la atención, sino de darnos cuenta, al menos para mí, que esa era información que no estaba llegando a muchas otras personas, porque muchos, por ejemplo, nuestras primas, justamente, o personas de nuestra familia, pues tal vez no tenían acceso a esos libros porque nadie los tenía escondidos en su casa, ¿no? Pero sabíamos que estaban bajo el mismo tipo de educación en donde tú no puedes preguntar ciertas cosas porque, pues eso es pecado, ¿no? Obviamente. Entonces, yo sí considero que ese fue un parteaguas que para Kenny y para mí fue de suma importancia, porque a pesar de que nos dedicáramos a lo que nos dedicáramos, siempre hubo una parte que tenía que ver con el erotismo y la sexualidad. Sí, siempre.
Por ejemplo, tú platícanos un poquito acerca de cómo fue que tú ya de manera más individual empezaste a trabajar dentro de la sexualidad. ¿Por dónde empiezo? No, pues es que, bueno, por aquí nos dicen, ocupo tener libros del estilo en mi casa, sexualidad para niños, súper útil. Sí, y créanme, de verdad, es así como cuando un nutriólogo, una nutrióloga nos dice, para que los niños coman frutas y verduras, pues no dejes dulces por ahí regados, deja frutas y verduras a su alcance en la casa y cuando tengan hambre o quieran echarse un snack, pues van a ir a agarrar lo que encontraron y va a ser fruta o verdura y así se van a acostumbrar. Igual, con la información, déjales lo que creas que es útil y nutritivo para ellos. Por supuesto, conforme vayan creciendo, pues vas a tener que respetar sus gustos y su ideología, pero cuando son pequeños, creo que este tipo de información es sumamente importante porque ayuda a prevenir el abuso sexual infantil y además de eso ayuda a que contacten con ellos, que yo creo que no hay otra cosa más importante en esta vida, nada, que contactar contigo y con tu cuerpo y reconocerte desde la infancia, porque infancia es destino, ¿no? Entonces, cuando tú desde niño entiendes que tienes un cuerpo y que ese cuerpo tiene funciones y tiene sentires y tiene quereres y tiene un mapa erótico que tú puedes explorar con libertad y sobre todo con conciencia, creo que eso ya está del otro lado. Y mi papá lo entendía muy bien, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo llegaba de la primaria, si yo le había hecho una pregunta sobre algún tema, me encontraba sobre la cama hojas que hablaban sobre ese tema de lo que yo le había preguntado. Y era como un, infórmate tú, ¿no? Sí. Y creo que de ahí me nació esto que decía Nelly al principio, el querer siempre estar investigando o leyendo o ser como tan autodidacta dentro de muchos conocimientos que he adquirido. Sí. No necesitamos como que alguien ande detrás de nosotros, estamos como en la anarquía literaria, en la anarquía sapiente, ¿no? Por llamarle de algún modo, filosófica, porque nosotras seguimos nuestras propias reglas y nadie nos tiene que decir, ¿no? Nadie nos tiene que recordar. Somos personas que aprendimos eso. Y está bien padre. Yo sí se los recomiendo, no porque yo sea lo máximo, que sí, no, no porque yo diga, esta es la única verdad, pero bueno, insistimos. Funcionó, se los recomendamos, pruébenlo, si no te funciona, pues probamos con otra cosa, no pasa absolutamente nada. Bueno, hiciste una pregunta y yo la evadí. Por aquí dicen, una persona que sabe respetar su cuerpo es alguien que va a respetar el cuerpo de los demás. Y sí es cierto. Fíjate que apenas tuve un encuentro con una abuelita de una niña que toma las sesiones con los sentidos del placer. Y la abuelita, cuando pidió asistir, yo pensé que era como todos, cuando un miembro de la familia pide asistir, pues para informarse y para estar en el mismo canal con los papás y con los niños y así. Y no, fue para reclamarme, ¿no? O sea, fue para decirme que cómo se me ocurría hablarle a la niña de que estaba bien si quería sentir o tocar su cuerpo, pero que tenía que tener las manos limpias, que tenía que hacerlo en un lugar privado, que no tenía que incitar a nadie más a hacerlo, que no tenía que permitir que nadie lo hiciera con ella, que ella no tenía que tocar otros cuerpos. Y yo como, ¿por qué no? Y me dice, es que le estás despertando algo, le estás despertando el mal, porque ella tiene inocencia y tú le estás despertando el mal. Y yo, señores, que ella sigue siendo inocente, porque la concepción que tienen los niños sobre la sexualidad no es la misma que tenemos los adultos. El erotismo no funciona igual a los 2 años, a los 4, a los 5, a los 10, en la adolescencia, en la adultez. Lo que sí es una verdad es que la sexualidad no despierta en la adolescencia. Y aquí respondo tu pregunta. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, yo descubrí que podía orgasmar. Y mucha gente dice, ¿cómo? Estabas muy chiquita, ya tenías ahí como ideas malignas. Y no, o sea, la realidad es que estaba tocando mi cuerpo, estaba muy tranquila viendo la televisión, tapadita porque hacía frío, comencé a acariciarme y de pronto llegué justo, porque yo me preguntaba, bueno, a ver, ¿por qué? Una vez mi mamá me dijo, Sucia, apágalo. Una vez mi mamá me dijo, este es el momento. Este es el momento. Llegó muy pronto, más de la que me dijo, no toques nunca aquí entre tus piernas porque va a salir el diablo, ¿no? Es el timbre y va a salir de esa puerta el diablo. Va a que no te dijo eso. Ajá, ya decir, no, yo jamás te dije.
pero yo lo recuerdo porque yo jugaba con una de mis amigas. Ojo aquí. Súper importante, y esto lo vamos a hablar en otros temas, para la personalidad erótica de niñas y niños, tener juegos eróticos. Pero esto lo vamos a dejar hasta aquí ahorita, ¿ok? Yo jugaba con una de mis amigas y ella me platicó que se sentía bien rico. Entonces yo empecé a tocar y dije, sí, se siente bien rico, como muchas cosquillas, ¿no? Y que era para relajarse, para poderse dormir. Cuando mi mamá me vio hacerlo, me dijo que ahí iba a salir el diablo y yo dije, ¿por qué la vida es así de injusta y cruel? ¿Por qué aquí donde está tan padre tocar, resulta que sale el chanclas, ¿no? O sea, ¿cómo? Y yo estaba tocando ya así como, ya, ¿qué importa? Que venga por mí. De esas veces que dicen, si me lleva el diablo, que valga la pena, dice la canción, ¿no? Entonces estaba tocando, de repente sentí que había un momento en el que ya no podía hacer nada. Sentía mi corazón palpitar al mil, cosquillas en todo mi cuerpo, calor en mis mejillas. En la televisión estaba pasando un comercial de cacahuates japoneses, eso nunca se me va a olvidar, donde había un karatequita ahí, ¿no? Peleando y todo, y cacahuates japoneses, no sé qué. Y yo en el orgasmo, con los ojos de huevo cocido, de así en blanco, y pensando, me estoy muriendo, ya me morí, ya vino el diablo. ¿Y qué van a pensar cuando me encuentren con los chones abajo, con la mano ahí en medio de las piernas, ¿no? La verdad me sentí muy culpable. Cuando pasé me di cuenta que no me morí. Noten que no quitó la mano. No. Me voy a morir con la mano entre las piernas. No, pues no, o sea, soy arriesgada, pero no taruga. Entonces, cuando vi que todo regresó a la normalidad y no me morí, dije, o ya me despreció el diablo y no me llevó, que está bien, o era mentira lo que me dijo mi mamá, y eso no está bien, pero sí está bien porque puedo seguir haciendo esto. De ahí, para el real, te juro que yo recuerdo mucho que había una vez yo también era niña, iba en la primaria, o sea, todavía no salía de la primaria, iba en un taxi, mi mamá hablando de fondo, no sé qué me venía diciendo, apaga otra vez. Y yo iba viendo por la ventanilla y pensando, ¿seré adicta a tocarme? Porque lo hacía todo el tiempo. O sea, ya nada más algo, se descuidaban y yo lo primero que corría a hacer era pues, a tener esa sensación. Y yo iba pensándolo porque además saben que se carga en estos temas con mucha culpa, con mucha vergüenza, con mucho miedo, ¿no? Porque te meten en este pensamiento mágico de los niños. Asustarlos es muy fácil. Y ojo, con esto lo que les quiero decir es que no por asustarlos lo van a dejar de hacer. Pero lo van a hacer asustados. Lo van a hacer asustados y eso se siente horrible. Y además van a conseguir información que es, que no es real, ¿no? Porque justo a esta edad fue cuando una amiga de la primaria comenzó a platicarnos lo que ella veía de sus papás en la noche y comenzó a llevar un celular con, o sea, llevaba un teléfono, un telefonito así, porque pues no tenían en ese momento ni pantalla ni nada los teléfonos, llevaba un telefonito y atrás pegado llevaba unos papeles que los extendías y traían pues escenas pornográficas, ¿no? Okay. Entonces fue como mi primer acercamiento. En ese tiempo mi papá empezó a llevar una computadora para su trabajo allá en la casa, que era estos tiempos del café internet todavía, ¿no? Sí. O sea, todos íbamos a un internet ahí a hacer nuestras cosas. Y yo empecé como a tratar de investigar más. Entonces, mucho ojo, el no dar información no evita que los niños y niñas se acerquen a esta información. Lo que hace es darles pie a que busquen en lugares equivocados. Y la verdad es que en la actualidad hay muchos más lugares equivocados de lo que podríamos pensar. He escuchado un montón de gente y hasta me ha agarrado del chongo. No, bueno, no. Pero sí he discutido ahí acaloradamente con algunas personas que siempre defienden es que ahorita ya hay información en todos lados. Sí, ¿información de qué? O sea, en serio, piensa, ni siquiera tienes que pensar en un tema de sexualidad. Piensa en cualquier tema y siempre va a haber información que se contradice todo el tiempo. Y obviamente el tema de la sexualidad es mucho más
delicado. Entonces, yo creo que sí es muy importante que todos tomemos en cuenta que no porque sean tiempos actuales y puedas entrar a una computadora y todo esté a un clic, toda la información, significa que los niños van a saber en dónde buscar. Pero bueno, que ni eso sería tema de un live de educación. Sí, en abril, recuerden que todos los meses de abril damos nuestro súper taller, cómo hablar de sexualidad con mis hijos y mis hijas. Si no tienen hijos, si tienen sobrinos y sobrinas, por favor difundan la información también, porque es súper importante que dejemos de satanizar el placer. El placer es algo natural del cuerpo, como orinar, como tener sed. Es algo importante, es una parte de nuestras necesidades básicas. Si lo vemos con esa naturalidad y si lo vemos con creatividad también, aparte de ser algo natural, se vuelve artístico. Y el arte siempre nos permite sentir mucho más y sentir desde el alma. Y yo creo que eso, ¡pum!, nos hace explotar en todos los sentidos del placer, ¿no? Y justamente, bueno, por aquí nos dicen, ¿pueden recomendar un buen libro sobre sexualidad para niños o algún editorial que toque más adecuadamente el tema? Sí, creo que es Editorial Planeta. Sí, creo que sí. De cualquier forma, te voy a buscar los libros, les voy a sacar foto porque es que los conseguimos después. Los no, mismitos. No paramos. No paramos hasta que los encontramos. Perdón. Entonces, te comparto o les compartimos foto de esos libros. También tenemos otros archivos en PDF. Si los necesitan, vamos a crear un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir información. O sea, luego creamos grupos y empiezan a compartir porno y ya tendremos otro live sobre porno y cómo afecta a nuestro cerebro, ¿no? Pero es importante que en ese grupo compartamos información, ¿va? Ok. Por aquí, saludos a Musquis Gómez, que nos está viendo. Saludos a Alberto. Nos dice Raciel, Kenny, comprometida con su misión. Por supuesto, siempre, desde chiquita. Yo una cosita cinita. Es una mensa. También era una mensa desde asinita. Sí. Bueno, ya, concéntrate. Estoy concentrada. Ya la terminé. Yo así conocí el placer y así me seguí. O sea, me fui de verdad como hilo de media. Ok. Bueno. La pregunta iba enfocada así, claro, obviamente siempre es importante cómo conoces tu placer, digamos, fisiológico, y tus primeras experiencias siempre van a ser la pauta para absolutamente todo. Sin embargo, yo iba un poquito más al hecho de cómo empezaste tú a interesarte y meterte profesionalmente en estos temas. Pero bueno, ya se te acabó tu tiempo. Dale, ¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que tú y yo siempre hablábamos muy abiertamente de esos temas y hasta la fecha es algo que sigue sucediendo, ¿no? Nunca tuvimos pelos en la lengua, nunca, y siempre fue como... Yo a veces sí. O sea, la verdad no miento, ¿no? Pero siempre fue una relación de comunicación muy bonita al respecto de eso. Y ya no voy a contar en este live cómo fue mi primer acercamiento hacia la masturbación o el orgasmar, porque nos iríamos como muy, muy, muy lejos, pienso yo. Pero creo que algo que a mí me marcó mucho fue cuando empecé a estudiar teatro, porque yo estudié teatro antes de estudiar psicología, y había puras chicas que eran más grandes que yo. Yo tenía 16. Y me acuerdo que el director me invitó a participar de la obra de los diálogos de la vagina, lo cual para mí era sencillo hasta cierto punto porque pues justamente hablábamos muy fácilmente de esto entre Ken y yo, con mi papá, etcétera, pero de pronto un poco más complicado porque hasta ese momento yo no había tenido acercamiento con otra persona y casi todos los monólogos tienen más que ver con vínculos que con la sexualidad de uno mismo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que sí ya había probado la masturbación, sí ya había tenido orgasmos, pero como que todavía no lo veía como algo público, lo veía como algo que nadie en la vida hace y solamente yo lo hacía, o tal vez incluso tú porque pues platicábamos de eso, pero era como, ¡ay, qué malvadas somos! ¿No? Le tocamos al chamuco. Sí, tocamos el timbre del diablo y así. Entonces,
pues todavía era algo que me causaba un poquito de conmoción hasta que me empecé a dar cuenta de la naturalidad con la que las personas que estaban dentro del teatro hablaban al respecto, ¿no? Incluso me acuerdo que en ese entonces mi director nos dijo que nos dejaba de tarea observar nuestra vulva en un espejo y dibujarla, Sí. ¿no? Y para mí fue como, oye, qué bonito, o sea, entonces no es tan prohibido, ¿no? Como lo podría parecer. Y empezamos a compartir entre todas las mujeres que éramos parte de la obra, qué era lo que habíamos visto, qué era lo que sentíamos y todo. Y recuerdo que incluso preguntaron si alguien de nosotros todavía era virgen, término mal utilizado, obviamente, pero pues eso fue lo que, esa fue Así la lo pregunta. dijeron. Ajá. Y yo dije que no, pero sí. Entonces Ajá. fue así como, ¿cómo voy a estar yo por debajo del conocimiento de todas estas mujeres hermosas que están aquí compartiendo conmigo? Y me sentía chiquita. Y lo dije en un video de TikTok hace mucho tiempo, a partir de ese momento para mí fue una urgencia perder la llamada virginidad. O sea, a mí me urgía, yo estaba buscando a través de todos los medios poder compartir mi cuerpo con otra persona para saber qué era lo que se sentía. Claro, cabe aclarar que yo ya me conocía demasiado bien para ese punto, digo, medio culposamente todavía, medio ahí cargado de culpabilidad, pero sí ya, pues como dice Kenny, ¿no? O sea, no era algo que hiciera una vez al año, una vez al mes, era algo bastante constante en mi vida. Entonces, si a este punto alguien que nos está viendo, alguna chica o chico, adolescente, le puedo dar un consejo es, no hay por qué sentir culpa al respecto de eso, todo Claro. lo contrario. Es el momento en el que tú puedes conectar contigo mismo de la manera más íntima y lo que sí puedo decir y estoy 100% segura de que el placer sexual que he llegado a tener con mis vínculos o incluso el hecho de que mi primera vez fuera tan perfecta y tan maravillosa, tuvo todo que ver con haberme masturbado gran parte de mi infancia y haber conocido mi cuerpo cómo llegué a hacerlo hasta ahora. Sí, ¿no? claro. Entonces, a ver, platícanos, ya que me aventé así este Es rapidín. que me hubieses detenido, o sea, en el momento que dije, cuando yo hasta era te una, sapié, ahí está en el video. cuando yo era una morrita de 8 años, tú, tópate, o sea, no puedes hacer eso, Kenny. No, estuvo bien, pero luego te fuiste y platícanos qué onda con los sentidos del placer, porque aquí la Kenny es la fundadora de los sentidos del placer, ¿no? Entonces, soy la ¿cómo fue que gozosa, empezó? gozosa Maximus. Sí. Ok, miren, cuando yo estaba en la universidad, entré a hacer mi servicio social de mi carrera de comunicación y periodismo en un programa multidisciplinario de estudios de género. Yo estaba en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entonces, ese programa que ahora ya está desaparecido porque no siguen, de verdad, más bien no cesan las buenas conciencias de asustarse por estos temas. Y ya les contaremos también que cuando damos cursos en las escuelas nos hacen retazos de nuestros temarios, esto sí, esto no, esto tampoco, esto sí. Mejor ponles fotos donde se asusten de cómo se va a ver un chancro anal en el ojo. O sea, no, eso no está padre, ¿no? Chancro anal en el ojo. Ok. Entonces yo entré en ese programa y la que dirigía ese programa, maestraza de mi vidaza, no sé si ya es doctora, pero en ese entonces maestra, Leticia Sánchez Vargas, ella me enseñó que en la vida no nada más existía lo que me habían enseñado. O sea, con ella aprendí a desaprender toda la melcocha que me habían metido en el cerebro y que no me estaba sirviendo de nada y que era lo que ocasionaba que yo me sintiera desahuciada en el plano de los vínculos. ¿Por qué? Pues porque conmigo yo estaba bien, pero yo no era capaz de relacionarme con los demás porque yo me sentía una mala persona, porque yo no quería estar solamente con una persona aparte de mí. Y en ese momento yo tampoco había tenido una relación sexual coital, pero sí había tenido algunos encuentros eróticos, de caricias, de besos, de frotamientos, ¿no? Por supuesto con orgasmos, ¿no? Entonces, yo siempre, desde que aprendí, como dice Nelly, a tocar mi cuerpo y a conocer el camino que me lleva al placer, pues yo decía, a ver, si con un coito voy a tener lo mismo que estoy teniendo con esto, ¿para qué me arriesgo a un embarazo o a una enfermedad de transmisión sexual, no? O sea, si aquí lo tengo todo. Entonces, yo me sentía mala porque en algún momento uno de mis vínculos me dijo que cuántas personas cabían en mi corazón, que por qué yo no podía estar solamente con él, ¿no? Cuando yo llegué a este programa, Leti me dijo,
Pues mira, yo soy una mujer que vive en una comuna, vivo con 4 vínculos, 2 hombres, 2 mujeres, entre todos nosotros, tenemos contacto sexual, erótico, somos felices, bla, 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 ¿no? Muchas cosas. Entonces, bueno, así como que se sentó y me lo dijo, no, pero pues fue así como que dentro de pláticas iba saliendo y a mí me parecía, qué mujer tan increíble. O sea, es una mujer increíblemente guapa, porque a mí me pareció muy atractiva, la maestra, a pesar de que ya era una señora de una edad, pues, madura, ¿no? Y decía, es una mujer muy guapa, es una mujer muy sabia, porque además sabía muchísimas, muchísimas cosas. Comenzó a acercarme, o sea, el programa era de estudios de género, pero justamente ella como que comenzó a dejarme entrar, hasta me dejó acceso a su estante de libros personales y yo empecé a sacar libros que tenían que ver justo con qué ser hombre, qué ser mujer, qué onda con la sexualidad. Y cuando yo salía y platicaba con mis amigas de la universidad sobre lo que había leído, o con mis amigos de otras carreras o así, pues yo veía que no entendían, no entender, no, porque era otro lenguaje, era como hablarles de la luna o de Marte o de algo que ellos no habían visto y me di cuenta que nos decimos seres completamente sexuales o completamente eróticos o como que todos buscamos eso, pero lo malentendemos y la verdad es que estamos en una ignorancia bastante, bastante arraigada, ¿no? Entonces yo le propuse a mi maestra que quería armar un taller para la Semana de la Sexualidad, donde yo pudiera hablar del erotismo, de cómo sensorialmente podemos despertar esa respuesta sexual humana, porque algo muy, muy, muy cierto, pero que no se platica así a altas voces, es que me distraje, es que las mujeres no se dice que tardan más en llegar al orgasmo o se dice que somos muy complicadas en el aspecto sexual o se dice que tendemos a la frigidez o por el otro extremo a la No nos gusta ni siquiera. ¿no? O que no nos gusta o que somos como ositos de peluche, decíamos, ¿no? Como que, ay, dale papachos, o sea, si tú llegaste y ella no, pues con que le abres los papachos, le des besitos y la contiendas, ya está bien. Y no, chicos, no estamos bien. La verdad es que genera bastante histeria en nosotras, como, ¡oh! ¿no? Sí, también nos da no manches. voz. Ajá. Entonces, yo comencé este taller el 14 de febrero del 2010. Abrí el primer taller. Yo lo daba en ese momento con uno de mis vínculos, que es mujer. Ella me apoyó, colaboramos, ella es pedagoga y armamos los temarios, armamos todo. Invitamos a una amiga que es abogada porque ella nos dio como todo el marco legal acerca de cómo prevenir abusos, cómo podemos evitar situaciones de violencia, porque era una condición, que tuviera una función para apoyar a mujeres, porque en ese cubículo apoyábamos a mujeres, perdón, que vivían situaciones de violencia en sus hogares. Entonces, comenzamos a dar el taller, todo un éxito, de ahí abrimos otro que se llamó Erotismo y Placer, y de ahí de ahí me fui, de verdad me fui a dar talleres. Llegó un momento en el que la casa donde vivíamos Nelly y yo, que compartíamos con algunas tías y con mi abuela, se llenó de material para el taller, ¿no? Entonces Nelly empezó a hacer preguntas, ¿no? Y mi abuela también. Y entonces descubrimos que tanto la abuela como las tías, como el resto de la gente que estaba ahí en la casa, tenía sus posturas acerca de la sexualidad y que había cosas que creíamos que no se podían hablar o que no se habían dicho o que no se dirían jamás y se dijeron. Gracias a que ahí estaba el material recordándonos todo el tiempo que somos seres sexuales y sexuados. Entonces, Nelly estaba estudiando teatro y para la Semana de la Sexualidad yo le dije, Nelly, te quiero invitar a ver si quieres, a ver si tu director de teatro quiere, a que en la Semana de la Sexualidad hagan una presentación de los monólogos de la vagina ahí en la facultad. Y entonces, ahí fue donde entré yo. Porque de hecho, esto lo descubrimos apenas. O sea, estábamos planificando este cafecito y le dije,
Bueno, ¿y en qué momento entré yo a los sentidos del placer? La verdad es que teníamos ahí como un encontronazo de ideas de tal vez fue en este momento, en este otro, ¿no? Pero no, o sea, fue ese el momento justo en el que yo estaba viviendo esto que les acabo de contar, de descubrir que la sexualidad era libre, el darme cuenta que Kenny también estaba empapándose ella misma y a nuestra familia de eso, que en un principio obviamente pegaron el grito en el cielo, ¿no? De, ay, ¿por qué hay tantos dildos en casa? Pero después se fue relajando bastante. Yo recuerdo mucho momentos en donde nosotros estábamos como ensayando cómo poner un condón y la gente de nuestro alrededor, nuestra familia obviamente, como que se estaba interesando en qué están haciendo, ¿no? Pero ya no, o sea, era un interés genuino, ya no era un interés en voy a ver qué están haciendo para regañarlas, era un voy a ver qué están haciendo porque tal vez yo no lo sé o porque tal vez quiero saber y me interesa, ¿no? Entonces fue algo que a mí se me quedó muy grabado y que me parece que es bonito. Sí, Pienso. sí, y de repente llegó el momento en el que obviamente se acercó, por ejemplo, mi papá a mí. Oigan, ya están muy callados en el chat, ¿eh? Ya sigan poniendo dudas, porque ya estamos aquí muy narcisas, hable y hable de nosotras. Además, ya se nos va a acabar el tiempo y el cafecito también. Exacto. Mi papá se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi hija mayor, yo antes de ti pues no había sido papá, no entiendo muchas cosas sobre ser papá, aunque tú creas que soy un experto, y todo esto que estás haciendo me da un poco de miedo porque tú primero decidiste ser periodista y a mí me daba miedo porque pues no estamos como en un país donde el periodismo sea tan fácil, sencillo y tan poco peligroso. Dice, pero luego yo te dije, dedícate a otra cosa, por favor, y tú dijiste sexóloga, ¿no? Y entonces, no, o sea, no está padre. Obviamente en este proceso de formar los talleres, no fue así como ya la improvisada, que hizo un taller y de ahí se fue, sino que seguimos estudiando, seguimos actualizándonos. Y cuando yo acerqué a Nelly con los monólogos de la vagina, y Nelly se dio cuenta de lo que estaba haciendo y asistió a un taller, dijo, yo quiero esto. Entonces yo le comenté, esto es nuestro. O sea, ¿te acuerdas? Le dije, esto es nuestro. Cuando tú quieras, esto va a ser para las dos. Y mi papá me dijo, no, espérate, o sea, ella está muy chiquita, porque estamos hablando de que yo tenía, ya van a echar cuentas. ¿Como 22? No, yo tenía 20 años. No puede ser. Yo tenía 16 cuando estaba haciendo los monólogos. No, es que tú estabas más chiquita, porque yo tengo 34 y los sentidos de placer tiene 14 años. Fue justo la etapa en la que yo me salí de casa. Están aquí el meme de... Sí. Ok, bueno, Nelly tendría como 15 o 16 años. Entonces, mi papá sí lo dijo así como, no, o sea, yo nunca voy a padre, pelear porque sí, quieran que sea más chiquita. pero pues no está bien que tú le estés metiendo en estos temas todavía, ya saben, como este miedo de papá. Y yo le dije, ok, está bien, pero cuando ella quiera, pues ella va a estar, o sea, porque esto es de ella también. Yo seguí informándome, seguí abriendo los talleres, seguí poniéndome como muy actualizada con los temas y me volví como, digamos, un referente de la información sobre sexualidad en ese tiempo dentro de la facultad, pero yo no había tenido relaciones sexuales coitales con otra persona, ¿no? O sea, está chistoso porque es como alguien que te enseña a hacer un pastel, pero jamás ha hecho un pastel en su vida, ¿no? Y ahí descubrí también que hay muchas falacias de autoridad, que las personas a veces nos dejamos llevar por información sin saber realmente qué hay detrás de esa información. No es, o sea, yo nunca fui responsable, siempre di información que yo verificaba que fuera real, pero también descubrí que el hecho de que yo tuviera un contacto con mi sexualidad y con mi placer tan chiquita, me llevó a ampliar el rango en el que yo empezaba mi vida sexual. O sea, todos creen que despertar tan pronto el interés de la gente en estos temas es, pues, hacerlos empezar ya, ¿no? Es que además yo creo que tal vez la metáfora del pastel no es la más adecuada, porque una vez más vamos a que entonces la sexualidad, desde la perspectiva de la mayoría de las personas, estaría vista como algo coital, ¿no? Y meramente genital. Exacto, y sí. no lo es. O sea, creo que tú habías vivido mucha más sexualidad, mucho más expandida, mucho más placentera,
con todos los sentidos que la mayoría de las personas que habían estado casadas, tenido hijos y lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que regresarnos a eso y darnos cuenta que no implicaba no saber hacer el pastel, porque tú sí sabías hacer el pastel contigo sola. Claro. Y Entonces, mejor que sabía más muchos. bueno. Ajá. Y más rico y 3 leches que nadie. Nelly. No puede ser 3 leches. ¿Cómo no? ¿Sí? Claro. 3 agüitas. 3 squirts. Sprites. No. 3 mieles. Bueno. Ok. Dicen por aquí que no se acabe, que pongamos refil. ¿Así? Uh-huh. Híjole. Que llenemos otra vez la taza, que sea el cantarito de Jesús. Miren que escogemos tazas de a litro, ¿eh? O sea, no crean que les andamos chiquiteando la información. Sí, sí, realmente. Pero a ver, ya, pues pongan aquí sus dudas. ¿Qué más? Ya les dijimos cómo empezó los sentidos del placer. Ay, déjenme decirles que esos talleres estaban bien padres. Bueno, todos nuestros talleres están. Tienen que darse la oportunidad de vivirlos porque son completamente experienciales, sensoriales y bien bonitos. Entonces. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Alguien nos puede decir? ¿Alguien nos dice cuánto tiempo llevamos hablando como taravillas? Es que, ¿sabes qué? Necesitamos hablar acerca de cómo llegamos a redes sociales. O sea, cómo pasamos de estar entre talleres, porque pues ya llevamos en eso muchísimo tiempo y tenemos una variedad de talleres increíbles que si se meten a la página de Instagram de los sentidos del placer o incluso a TikTok, nos pueden ir a seguir a todos lados, pues se van a dar cuenta que tenemos talleres para todos los gustos, tamaños, sabores, colores, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Porque la verdad es que tampoco me acuerdo del todo, que nosotros decidimos que íbamos a llevar esto ya a redes sociales. Creo que fue durante la pandemia. Sí, claro, porque estábamos como muy tristes, porque justamente habíamos empezado a impartir talleres en otras sedes. Bueno, si ya nos buscaban, ¿no? Y expandirnos. Entonces empezamos a hacer la campaña de Moviendo Placeres, que era llevar el taller a donde tú nos dijeras y ahí darlo, en los espacios donde juntabas la gente, que yo no sé por qué hicimos eso, o sea, realmente a veces me pongo a pensar por qué hago las cosas y la única conclusión es por pentano, porque no sé, o sea, realmente no sé por qué hicimos eso, pero estuvo padre. Digo, no lo sé, no porque estuviera mal, sino porque era muy arriesgado. ¿Están de acuerdo? O sea, llegar nosotras con el equipo, con todo, a un lugar desconocido. O sea, literal hasta llegábamos nosotros con las cuerdas, las esposas. Ajá, sí. Había momentos en los que nos citaban en lugares que estaban muy lejos, porque además hicimos una campaña donde lo que entraba de un taller se donaba para llevar la información a zonas donde no tenían recursos para tomar los talleres. Y entonces, pues sí, o sea, también iban a las escuelas, dicen por aquí. No, eso está bien bonito, ya que la verdad es que esas experiencias de ir a las escuelas están bien bonitas, ¿no? Porque claro, yo no le veo mayor futuro al cambio que en los niños y en los adolescentes, porque los adultos estamos bien cuadrados a veces. Bueno, están ustedes, yo no. Yo tampoco. No, pero no, ustedes que nos están viendo tampoco, porque nos están viendo. O sea, cuadrados los que no nos ven, ¿no? Entonces, está bien bonito porque los adolescentes, híjoles, bien padre, aprenden cosas, luego nos mandan mensajes con sus dudas. Adolescentes con los que empezamos a trabajar o a veces niños, sí, ahora ya son adultos que nos siguen consultando y eso está bien bonito, ver crecer a las personas y crecer junto con ellos y aprender de sus experiencias es muy padre. Pero durante la pandemia, pues justo tuvimos que cortar esta campaña, tuvimos que cortar con mucho trabajo que ya teníamos de fondo y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Porque además había mucho tiempo, pero pues ese tiempo ya no se podía emplear para lo que nosotros estábamos haciendo hasta ese momento, ¿no? Ajá. Sí, entonces por ahí, pues una genio que entró al equipo de los sentidos del placer, que es Paulette, pues me dijo, ¿sabes qué, Kenny? Pues se tienen que ir a redes. Y yo lo comenté con él y estábamos así como, no creo, porque pues son sensoriales y cómo fregados haces que alguien atrás de una pantalla sienta, ¿no? Y dijeron, pues es eso o morir, ¿no? Entonces nos fuimos a las plataformas y para nosotros la gran sorpresa fue que de pronto
en plena pandemia estábamos en cumbres internacionales, estábamos colaborando con Casa de Cultura de Ecuador, estábamos colaborando con Secretaría de Cultura aquí en México, híjole, o sea, de verdad, a veces el no ver las oportunidades en el momento adecuado te puede limitar mucho, ¿no? El casarte con tus ideas de antaño y decir, no, yo para allá no voy, en serio te limita porque pudimos llegar a más personas, ¿no? Y en la actualidad damos sesiones en línea a personas de otros continentes, ¿no? Y creo que eso es un gran logro que si no nos hubiéramos ido a plataformas digitales, no se hubiera logrado, no se hubiera alcanzado. Claro, yo creo que es muy importante aquí mencionar que justamente durante la pandemia la plataforma en donde más tuvimos así boom fue TikTok. Sin embargo, y esto cierra el círculo de cómo comenzó este casexito, empezamos a jalar tanta gente, o sea, la cantidad de gente era tanta, que también empezó a llegar gente que pues nunca había pertenecido a esta comunidad, como que todavía no sabían muy bien de qué iba, los sentidos del placer, y de pronto había muchos malos entendidos, mucho juicio, hacia nosotras mucho como... Censura. Ajá, censura en general. Pero censura no nada más por parte de las plataformas de te bajo el video que más vistas tuvo y que tenía información buena, sino censura por parte de otras personas, ¿no? También que reportaban los videos o que nos ponían cosas groseras de pronto en comentarios. Sí, entonces, eso hizo que nos autocensuráramos. Pero la neta, ya no estamos dispuestos a hacer eso. Nunca más. Sí, yo creo que incluso la misma ansiedad de la pandemia nos hizo sentir vulnerables, ¿no? El estar como emocionalmente no tan disponibles para estar aguantando tanta gente, pues viéndote. Pues, ajá, viéndote y juzgándote desde una perspectiva prejuiciosa que no siempre es la más respetuosa contigo, ¿no? Entonces, queremos decirles que estamos de vuelta, que estamos aquí para todos ustedes, para todas ustedes, para todos ustedes, y que queremos que nos escriban, por favor, sobre los temas que quisieran que abordáramos en los cafecitos. Por acá nos dicen, hagan los talleres en TikTok. No, porque eso se cobra, ¿no? Pero sí estaría increíble que de repente hagamos unos lives, algunas dinámicas o algo parecido y obviamente si ustedes nos apoyan, es mucho más, ¿no? Consideren también que es una plataforma en donde hay mucha más censura que en YouTube o que en Instagram. Sí, claro, no seríamos tan libres de darle información completa. Pero también, en serio, o sea, sí está bien padre, nosotros vamos a buscar la manera de dar ciertas informaciones, pero dense el chance de asistir a los talleres, dense el chance de agendar sesiones de consulta con nosotros, dense el chance de vivir su sexualidad de una manera mucho más abierta, mucho más gozosa, mucho más libre. Quítense la vergüenza, quítense el miedo, quítense la culpa, pero no es así tan fácil como, bueno, ya tengo vergüenza, miedo, fuera, culpa, ¿no? Es un proceso. Y en ese proceso, Nelly y yo estamos dispuestas y felices y ustedes nos dan la confianza de acompañarlos, de poder seguir con ustedes este camino, de tomar su mano, créanos, no lo soltamos hasta que ustedes están donde quieren estar, ¿no? Porque en realidad no hay algo establecido, no es como, te voy a llevar aquí porque esto es lo correcto. Sexualidades, expresiones comportamentales de la sexualidad, hay tantas como cada una de las personas del planeta, ¿no? Completamente. Les acabo de poner el linkcito de TikTok para que vayan a darnos mucho amorcito, chequen los videos que ya tenemos. Estaría padrísimo que hagamos uno que otro live. Justamente, sí, podríamos hacerlo. Obviamente mientras más ustedes nos apoyen en ciertas redes, pues nosotros también nos vamos para allá. Y tiene que ver con esto que estaba diciendo Kenny. El camino no es como que nosotros lo tenemos súper trazado en este momento, sino que queremos fluir mucho más junto con ustedes. Así como nosotros los acompañamos y ustedes son los expertos en su propia vida y ustedes nos dan las pautas para decir, creo que necesito esto otro, y nosotros solo acompañamos, no dirigimos, pues acá sucede algo similar, ¿no? O sea, nosotros sabemos que queremos llegar a compartir lo que conocemos con ustedes, queremos que ustedes sean personas que vivan una sexualidad libre y placentera, ese es nuestro objetivo final, pero la manera en la que eso se va a dar es la pauta la ponen ustedes completamente. Entonces, por eso, pues, sean muy activos en nuestras redes,
compártanos muchas cosas. Vamos a hacer muchísimas dinámicas acerca de Story Times, pero también para que ustedes echen chismecito gratis con nosotras y pues que puedan... ya se me fue. Ya vieron, es muy nosotras. Así son nuestras pláticas. Es un poquito complicado estar al pendiente de pronto de los comentarios. Pero bueno. Y de todo. Ya les prometemos que ya vamos a tener acá más equipo para que una persona conteste, otra persona ilumine, otra persona haga más cositas. Pero vamos a, como decías, a hacer los podcasts, a invitar gente, a tener entrevistas. Ya tenemos ahí pensados temas, invitados, story times, dinámicas, jueguitos. También yo sé que esto es una red muy grande, entonces si ustedes conocen a alguien que sea interesante y que pudiera venir a compartirnos su punto de vista y buena vibra también, pues nosotros, pásenos su contacto, platiquen con ellos y nosotros les contactamos y pues para tenerlos acá de invitados y que podamos llevar a cabo estos capsexitos con más gente, obviamente, más ambiente. Más enriquecedor. Ajá, y más enriquecedor. Bueno, Nelly, pues yo ya casi me acabo mi café. Yo también. Así que si tienen alguna duda, un saludito, un comentario, algo que quieran decirnos, no sé si acá tú y yo tenemos algo más que decir, creo que no. Pues no, también déjenos palabras apapachantes, chicas, chicos, si han tomado algún taller, recomiéndenos, por favor, si les gustó. Si no les gustó, no sean chismosos, no digan nada. No, de participadores. Sí. Comenten cuál ha sido su experiencia con nuestro trabajo, si les ha gustado. También, esto es un chiste, ¿no? Esto de no sean chismosos. La verdad es que también nos aporta muchísimo si tienen algún comentario, alguna opinión, por acá nos dicen saludos, un abrazo también para ti, grandote, grandote. Les queremos mucho, de verdad, les abrazamos mucho. Para nosotros, ustedes son nuestra razón, nuestro sustento. Nos debemos a ustedes y estamos aquí para resolver juntos dudas y para poder vivir de una manera mucho más erótica, mucho más plena y gozosa. Yo creo que es muy importante, Kenny, que mencionemos que el querer llegar a redes sociales tenía que ver con querer llegar a lugares del mundo en donde esta información no se puede. O sea, eso que pasó cuando éramos chiquitas y pensamos, estos libros no los tiene cualquier persona y entonces nosotros tenemos que hacer algo al respecto, tiene todo que ver con redes sociales. El precio que hay que pagar, que tiene que ver con exponer tu vida privada, creo que es alto, pero creo que no se compara en absolutamente nada a la manera en la que tú puedes cambiarle la vida a las personas que te están viendo, ¿no? Entonces, queremos que este espacio sea lo más enriquecedor para sus vidas, para sus sexualidades, que haya un antes y después, ¿no? Un punto de inflexión en el que ustedes digan, yo empecé en los sentidos del placer, porque ha habido gente que nos lo ha dicho y se siente precioso, es como que te pagan doble, no nada más te pagan con dinero, sino que te pagan con esa satisfacción de saber que pudiste hacer algo por la vida y el placer de una persona. Porque además cambian su placer y cambia todo lo demás, ¿no? Sí, por añadidura. Eso es maravilloso. Entonces, yo creo que es importante que podamos aterrizar esto, o sea, el darnos cuenta cuál es la perspectiva que Kenny y yo tenemos de la sexualidad aquí, es no nada más fisiológico, que les hablamos mucho al respecto de eso, incluso de cómo funcionan nuestras hormonas en el cerebro. Siempre les vamos a dar una explicación de por qué es, ¿no? Pero además también tratamos de darle una explicación siempre muy emocional, porque no más se trata de cuidar el cuerpo, sino también de cuidar nuestras emociones y nuestra mente. Y por otro lado, también tratamos de hacerlo muy espiritual. Y yo sé que muchos colegas psicólogos están peleados con eso. Yo sé que va a haber muchas personas que digan como, eso es muy subjetivo de su parte. Pues sí. Sí, o como cuando nos ven, ¿no? Y ustedes son las humanistas, ¿no? Sí,